Bien. Perfecto. Los que acaban de llegar todavía tienen tiempo de unirse al quiz para que participen en las preguntas de hoy. Lo intentamos, fallamos, explica. Sí, ese es el proceso. Eso es, Mariana. Es el procedimiento para uno ir aprendiendo cosas nuevas. Enfrentarse a cosas nuevas, enfrentarse a nuevos retos para que el día de la prueba real, pues, todo sea relajado, ¿vale? Ya estén acostumbrados y nada les sorprenda. ¿Listo? De hecho, si hay un lema que usamos mucho que decía que el entrenamiento tiene que ser tan duro que la guerra parezca un descanso. Un descanso. ¿Listo? Eso es más o menos lo que yo intento hacer con ustedes, ¿vale? O sea, yo los trato, imagínense, solamente con dar clases todos los días ya es una preparación muy, muy fuerte. Y con estos ejercicios y con las preguntas que les traigo, fíjense que la preparación es muy, pero muy dura. Con tal de que cuando lleguen a la prueba real ustedes digan, uy, pero o sea, me ponía a hacer cosas más difíciles que esto. Sebastián me ponía a hacer cosas más duras que estas preguntas. Entonces, esa es la idea detrás de todo esto. Bien. Entonces empezamos. Vamos a darle. Bien. A ver. Listo, ahora sí. Ese estaba en el mini... Ah, vale, sí. Eso también pasa mucho, Mariana. Listo. Y eso también pasa mucho cuando uno, pues, estudia bastante para el ICFES. Uno se vuelve realmente un banco de preguntas. Y cuando uno le pone en el colegio o alguna pregunta, uno dice, uy, ya solo vi. O ya vi algo muy parecido. Entonces, por eso es que vale la pena estudiar así todos los días, hacer simulacros, hacer los mini quizzes, porque uno termina siendo un banco de preguntas. Perfecto. Muy bien. Y sí, porque todos los pre-IFES, todos sacamos las preguntas del mismo lugar, ¿ok? Entonces, por eso es que vale la pena hacer todo esto. ¿Listo? Ya como en 2 meses o en un mes, los colegios empiezan a hacer, comienza como a centrarse un poquito más en el IFES. Entonces ya uno le tiene, mientras que los demás apenas están empezando, ustedes ya llevan un montón de ventaja. Muy bien. A ver cómo les fue. Uy, vale, vale. Aquí un montón de gente se equivocó. Entonces, pónganle cuidado, ¿vale? Pónganle cuidado. Dice, una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos y sabe que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, siendo $1 equivalente a 2.000 pesos colombianos y que su inversión en dólares le dará ganancias del 3% en el mismo periodo. Ok, vale. Entonces, fíjense, la ganancia en dólares es del 3%. Bien.
Eso es lo que te está diciendo hasta ahí. Ganancia en dólares de 3%. Entonces el amigo asegura que en pesos su ganancia también será el 3%. ¿Eso es incorrecto o correcto? Eso es lo primero. ¿Vale? ¿Incorrecto o correcto? Entonces, aquí lo que debían tener en cuenta es que cuando se trata de porcentajes, eso siempre se mantiene. ¿Vale? Ok. En porcentajes, eso se mantiene. En 3%. Si tú ganas 3% en dólares, bueno, también vas a ganar el 3% en pesos. Ok. Obviamente, ya la equivalencia va a ser diferente, ¿listo? La equivalencia como en moneda como tal, sí puede cambiar, pero el porcentaje es el mismo, ¿vale? El porcentaje es el mismo. ¿Listo? Entonces, la afirmación del amigo es correcta, ¿vale? Es correcta, por eso se descartaba la D, los que marcaron la D. Fíjense, la explicación de pronto esté bien, la explicación de pronto sí tenga sentido, pero si empieza mal, pues no puede ser, ¿vale? Lo mismo que la B. Fíjense, los que se equivocaron en la B y en la D, les faltó analizar eso primero. Primero analicen si empieza bien o, o cuáles empiezan mal. ¿Listo? Siempre es el mismo porcentaje, claro. ¿Sí? Claro, porque lo que tú ganas en pesos depende de lo que tú ganes en dólares. ¿Listo? Entonces, si tú ganas el 50% en dólares, también vas a ganarle el 50% en pesos. ¿Listo? Solamente hay que hacer un cambio de divisa. Lo único que cambia es la moneda. Pero la cantidad que sube o la cantidad de que baja, el porcentaje que sube y el porcentaje que baja es el mismo. ¿Vale? El porcentaje que sube, el porcentaje que se gana, el porcentaje que se pierde, es el mismo, solamente que en diferentes se cambia de moneda. ¿Bien? Y si fuera euro también, exactamente. Si vas a cambiar tu dinero a euro, exactamente lo mismo. ¿Vale? De euro a peso, de euro a dólar, el porcentaje que ganes va a ser igual. ¿Ok? Va a ser lo mismo. Solamente cambias de una moneda a otra, pero obviamente, si tú tienes, si tú tienes dólares, pues al cambiarlos a euros, hay una conversión ahí que depende de otras cosas. Por ejemplo, mucha gente antes decía que si tú ibas con pesos colombianos a Venezuela, pues allá se convertía en bastante dinero. Eso es algo que pasaba mucho antes. La gente compraba muchas cosas en Venezuela porque la moneda de allá estaba más devaluada. El peso colombiano valía más. Pero pues en cuestión de porcentaje, eso no cambia. ¿Ok? En cuestión de porcentaje. Estaba. Bueno, pues sí. Vale. Obviamente, ahora, ahora está mal, pero sí. Antes se hacía eso. ¿Cuál es la moneda más cara actualmente en LATAM? Hmm, Ok, ese ático te lo debo. Yo creo que todas las monedas, yo creo que la mejor es, no, la mejor es, creo que fue Ecuador la que se cambió a dólar. Vale, ahora se los digo, ahora les cuento. Sí, pero sí sube que creo que Ecuador sí cambió su moneda al dólar y ya ellos están mejor. Vale, muy bien. El sol peruano superó al real brasileño y se coloca en el primer ranking de desempeño de monedas de mercados emergentes y las monedas latinoamericanas. Ok, vale, bueno, quitando a los países que tomaron el dólar, sí, el sol peruano puede ser. Muy bien, gracias Mariana. Ahí Felipe. Siguiente pues. Siguiente pregunta, concentrados.
sea que para crecer como economía debemos de cambiar de moneda como Ecuador. Mm, para crecer como economía, no. No, no. No hay que cambiar. Eso ya es un caso muy, muy extremo como el de Venezuela. Por ejemplo, en Venezuela la única solución es cambiarse al dólar. Pero en países como Colombia, para mejorar como economía, hay que trabajar otros puntos. Perfecto. Entonces, nunca alcanzo, ¿vale? Si no, no te preocupes. Es porque apenas estás empezando, ¿ok? Apenas está empezando el mes, entonces la mayoría de ustedes no ha hecho este tipo de ejercicios. Listo. Y luego están los otros estudiantes que ya llevan conmigo hace rato y pues obviamente alguna que otra pregunta ya las conocen, pero sí. Eso pasa en el ITFES. Eso es una prueba. Lo que le está pasando hoy, por ejemplo, a Mariana es una prueba de lo que pasa en el ITFES, luego de que uno estudia tanto, luego de que uno hace tantas preguntas. Uno parece que pues ya conoce todas, ¿vale? Porque si el IFE repite muchas cosas, así tal cual como lo estoy haciendo yo. Entonces, sí, eso es algo bueno, Mariana, ¿vale? Eso es algo bueno. Pero bueno, vamos a ver si después hay preguntas que no han visto. Entonces, claro, aquí ya le fue mejor. Muy bien, chicos, ya le está yendo mejor aquí. Vale. Los que marcaron la D, pues no, les tocaba era mirar mejor. Eso no es la mitad. Los buses, microbuses y bocetas no alcanzan a la mitad. Se pasa a la mitad. ¿Listo? Buses es este, 24. Microbuses es el de las líneas rectas verticales. Y bucetas son los cuadritos negros y blancos. Fíjense que se pasa de la mitad. Se pasa el 50%. Entonces, por eso no puede ser la D. Bien. ¿El primer puesto tiene premio? Claro que sí, el primer puesto tiene una salida, una salida conmigo. A ver. Dice, la sé, pero no alcancé a responder por la internet. Ok, vale, no hay problema. Bien. Cuando dice la mayor parte se refiere al 51% en adelante. Mm, pues no. Cuando se refiere al, no, no necesariamente más de la mitad, ¿ok? No necesariamente más de la mitad. Sino pues de lo que haya más. ¿Listo? Los que ocupen más parte. Los que ocupen más parte. Los que ocupen más partes. No necesariamente tiene que ser el 51 en adelante. El premio ITFE va a ser una prueba ITFE de 10 horas seguidas. Oye, Felipe, tú sí sabes, Felipe. Muy bien. Profe Pérez, que voy a tomar agua. No, pues no, no, toca seguir, toca seguir. Vale. Profe, contexto por llegué tarde. Vale, no sigo, solamente únete al quizzes, que vamos, estamos haciendo preguntas en un minuto. Bien. El premio es pagar 5 millones por el pre-ITFES. Sí, muy bien. Siguiente, pues. Siguiente pregunta. Vale. Esta es un clásico. Esta pregunta es un clásico del ITFES. Eso ya te lo aprendiste, Kevin. Profe, espere que de verdad. Dale, dale, a ver. Yo que te estoy amarrando, Juan. Muy bien. Profe, ¿me explica, por favor? Claro que sí. Esa es la idea. Esa es la idea de todo esto. Que ustedes se equivoquen
y yo les explique. Me siento inteligente, dice Mariana. Uy, Mari, todavía te queda un año conmigo, imagínate. Vale. Veamos cómo les fue aquí. Ok, va, listo. Un grupito marcó la C porque no leyeron bien, ok. Porque ahí les coloqué tangente y no coseno. Entonces, miren lo que pasa. La B, el internet no colabora, ok, no hay problema. Si tienen problemas con el internet, pueden responder tranquilamente por el chat de Zoom. Pero a mí, ok, a mensaje privado para que solamente lo vea yo. Dios mío, ¿cómo salva el Socatoa así? Eso les va a salvar la prueba, ya verán. El Socatoa es la clave. Entonces les explico para los que no saben qué es. Listo. Las relaciones trigonométricas son las siguientes. Son las siguientes. Las relaciones. Una relación es una división, ¿ok? ¿Para qué? Una relación en matemáticas, obviamente. Listo. Una relación en contexto matemático es una división. ¿Listo? Palabras más, palabras menos es eso. ¿Listo? Una división. Obviamente es un poquito más complejo, pero explicado de forma sencilla es eso, una división. Entonces, las relaciones trigonométricas son las siguientes. El seno de un ángulo es opuesto entre la hipotenusa. Bien. El lado opuesto entre la hipotenusa. Bien. El coseno de un ángulo es el lado adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. ¿Vale? Entonces, lo único que toca tener claro es cómo se saca el adyacente, cómo se saca el opuesto y todo eso. Bien. Entonces, para que lo tengan, para que no se los olvide, el opuesto es el lado que esté más lejos, ¿ok? El lado que esté más lejos. ¿Listo? Ese es el opuesto. Y el adyacente es el lado que está más cerca. Esa me parece como la forma más fácil de saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Bueno, y la hipotenusa es la diagonal, ¿vale? La hipotenusa es la diagonal, siempre. Entonces, hagamos este ejemplo, el de la pregunta. Bien. Te están pidiendo tangente. Entonces, uno debe saberse de memoria. ¿Sí? En el IFE no hay que saberse muchas cosas de memoria, pero hay algunas que sí, ¿ok? Hay algunas cositas que hay que saberse de memoria. Y en este caso son las relaciones trigonométricas. Así que sabérselas porque se supone que en décimo aprendieron a hacer todo eso. Entonces, tangente de un ángulo es opuesto entre adyacente. Eso lo tienen que saber. No hay de otra. ¿Vale? No hay de otra. Entonces, el opuesto de este ángulo, ¿listo? Siempre que vayan a sacar tangentes, senos, cosenos, primero tienen que ubicarse en el ángulo. ¿Ok? Primero tienen que ubicarse en el ángulo porque dependiendo de cuál sea el ángulo, puede cambiar el opuesto, puede cambiar el adyacente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto es el que está más lejos, ¿ok? Fíjense, el 13 no puede ser porque es la hipotenusa. Bien. Esta es la hipotenusa, el 13, es la diagonal. El 5 tampoco puede ser opuesto porque es el que está más cerca. ¿Ok? El 5 es el lado que está cerca, entonces. El lado más lejos, en este caso, es el 12. Bien. 12, opuesto. Y el adyacente es el más cerca, que es el 5. Bien. Esa me parece pues, una forma fácil de saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. El que está más lejos y el que está más cerca. Bien.
Ey. No, bueno, pues yo sabía. Pero fue una pregunta, dale, dale, dime. Claro, sí, sí, adelante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el cateto opuesto del ángulo fuera de 90? Si el ángulo fuera de 90, bueno, si el opuesto del ángulo de 90 es la hipotenusa, ¿vale? Ese es el opuesto. ¿Listo? De hecho, esa es una forma de saber la hipotenusa. El que está opuesto al ángulo de 90. ¿Bien? Pero pues al ángulo de 90 no se le saca seno y coseno. Bien. En geometría es en lo que hay más que saber conceptos, ¿cierto? Pues no, no, o sea, hay que saber conceptos mm, en varios temas. ¿Listo? No, o sea, no es que geometría sea el que más hay que aprenderse cosas. No, de hecho en geometría lo único que se tiene que aprender es las áreas, de pronto los volúmenes y ya hasta ahí. Hasta ahí. Bien. Ah, por ejemplo, sí, este que dice que ahí me gusta, sí. El opuesto es el que no está en contacto con el ángulo. Uy, esa me gusta, sí. Esa me gusta. Por ejemplo, el opuesto de este ángulo es 12 porque no está en contacto con el ángulo. Esa está bastante buena, uy. La Kevin, estás volando. Muy bien. Listo. Por eso es que en este caso el opuesto es el 12 porque está lejos o porque no toca al ángulo. Esa es una muy buena forma de saber cuál es el opuesto. Bien. Excelente, chicos. Siguiente entonces. Siguiente. Y si tienen preguntas, yo los voy leyendo ahí. Las personas que inventó la matemática tenían mucho tiempo libre y muchas cosas por resolver. Sí, sí, un poco de gente ahí desocupada. No, mentira. Cuando llegue a la universidad, los que van a estudiar ingeniería se van a dar cuenta del respeto que hay que tenerle a esos, al Newton, al Leibniz, a, a todos esos manes. Siguiente, pues. Razones para no estudiar ingeniería. Razones para no estudiar ingeniería. Claro. Razones para estudiar ingeniería. Que te coloquen ingeniero en tu nombre. Ingeniero antes de tu apellido. Esa es una muy buena razón para estudiar ingeniería. Ok. A ver, fíjense que esta es la pregunta que tiene no. Esta es la pregunta que mucha gente se equivoca porque como están acostumbrados a buscar la que sí, entonces marcan la que sí, la que dice que, ¿cuál es la figura que sí se puede? Pero ya saben, cuando les coloquen cuál es la figura que no se puede, presten la atención a eso. Bien. Uy, fíjense, yo sabía. Miren, aquí varios marcaron, te están preguntando cuál es la que no, no se puede, cuál es la figura que no se puede cuando se unen esos tres puntos, ¿vale? En una circunferencia, ¿vale? Entonces, fíjense, para los que se equivocaron. Bien. Sobre una circunferencia, bueno, dibujemos la circunferencia. Bien. Imagínense un círculo. ¿Listo? Con un centro o sea, el centro se llama O. Sí, más nada. ¿Listo?
El centro se llama O, es un punto llamado O, ¿vale? Y luego dos puntos P y P' diferentes. O sea, dos puntos P y P'. O sea, por ejemplo, este puede ser P y este puede ser P'. Dos puntos que estén sobre la circunferencia. ¿Listo? O sea, P y P' pueden ser cualquier punto, pero que sean diferentes. Bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes figuras no se puede de unir, no puede resultar de unir esos tres puntos, ¿vale? Del centro y dos puntos que estén sobre la circunferencia. Vale. La A, un triángulo isósceles. A ver, ¿cuántos marcaron la A? Vale, 11 marcaron la A. Un triángulo isósceles sí se puede, fíjense. Aquí y aquí. Listo, ahí ya se forma un triángulo. Estos dos son como son radios, miden lo mismo y este pues sí puede medir diferente. Un triángulo isósceles es que tiene dos lados que miden igual. ¿Ok? Fíjense, aquí sí se puede. P' y P, uniendo esos tres, se puede hacer un triángulo isósceles perfectamente. ¿Vale? Ese no sería equilátero, no. No, ¿vale? Porque el que está aquí en el medio no mide, no precisamente debe medir uno, ¿vale? Hacia el ojo no se puede saber cuánto mide. Lo que sí sé cuánto mide son los radios. Pero ese que está ahí en el medio no se sabe cuánto mide. ¿Vale? Vale. Tengo más imaginación en matemáticas que en arte. Sí, fíjense que esto es... Ahora les voy a explicar algo muy importante sobre eso. Una estrategia que les va a servir. Entonces, isósceles sí se puede. Entonces, como sí se puede, eso está mal. Porque me piden la que no se puede. ¿Vale? Ahí es donde la mayoría falla. Que les piden la que no y escogen la que sí. Bien. Dice, un triángulo equilátero, ¿vale? Un triángulo equilátero no se puede hacer, ¿vale? Tomando ese mismo triángulo, no se puede hacer. Ah, bueno, sí, espérense. Un triángulo equilátero, ese, sí se podría hacer, pues, pero tocaría, pues, buscar la forma. Listo, tocaría buscar una forma y bien, sí, tocaría medir bastante bien para que todos midan uno. Para que este mide uno, uno y este también mide uno. O sea, se puede hacer, pero tocaría buscar bien cuál es ese punto. Pero de que se puede, ¿vale? Se forma un triángulo equilátero. Bien. Equilátero quiere decir que todos miden igual. Entonces ahí tocaría hacer el triángulo más pequeño, más grande, pero de que se puede, se puede. Bien. Y ahora, un diámetro de una circunferencia. Esa fue la que la mayoría se equivocó. Vale. Un diámetro es lo siguiente. Un diámetro es esto. Aquí y acá. Ok. Vale. El diámetro es una línea que pasa por el centro. Esto, o sea, que une dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro obligatoriamente. Eso es un diámetro. ¿Vale? Eso es un diámetro. Entonces, fíjense que eso sí se puede hacer uniendo esos tres puntos. Uno arriba, uno abajo y el centro. Se puede. ¿Vale? Lo único que no se puede hacer es el radio, porque el radio, para hacer un radio, solamente puedo hacer esto. Solamente tengo que unir dos puntos para hacer un radio. Y me están pidiendo que una tres. Entonces, por eso es que radio es el único que no se puede. Porque para un radio solamente se necesita el centro y otro punto de la circunferencia. No se necesita más. Bien. No se necesita más. Después de marcar la incorrecta, me acordé de radio de la bicicleta. Claro, por eso se llaman radios
porque son del centro hacia el ring. Por todos esos son radios, del centro hacia la parte, hasta la circunferencia. Eso es un radio. Bien, solamente se necesitan 2 puntos. Bien. Siguiente entonces. Pero bueno, algo que les puede servir mucho para que aprendan por qué es que la prueba IFES es difícil es por lo siguiente. Realistic. Y lo siguiente. Listo. Miren esta imagen. El problema de la prueba IFES. Uy, bueno. Abrir. Ahí va, ahí va. El problema de la prueba IFES es que uno solamente ve letras. ¿Ok? O sea, uno va leyendo, pero todo es muy abstracto. Uno no ve imágenes, uno solamente ve letras. A ti te dice una circunferencia con 3 puntos, pero pues eso es un montón de letras. ¿Ok? Eso es un montón de letras. Entonces, lo que quiero que ustedes ganen, la habilidad que tienen que ganar de aquí a septiembre es esta, de pasar de lo abstracto a pues la representación gráfica, a que ustedes se puedan imaginar la situación, que ustedes se imaginen lo que están haciendo, lo que les están pidiendo, para que en vez de ser algo así súper abstracto, un montón de letras ahí que uno no entiende, sea ya una imagen clara. Esa es la habilidad que quiero que ganen de aquí a septiembre. ¿Vale? Ser capaces de pasar de lo abstracto a imágenes claras. Y para eso algo que les puede ayudar es esto, hacer dibujos. ¿Ok? Hacer dibujitos. Si te dicen una circunferencia con estos 3 puntos, bueno, dibújate ahí una circunferencia, así te quede en la prueba ahí, así no tengas transportador, ahí tú haces acto de fe de que eso es redondo y ya. Ya con eso estás pasando de lo abstracto a una imagen más clara. Entonces eso es algo que les va a servir mucho, ¿vale? El día de la prueba ITFES, rayen ese cuaderno, hagan dibujos, hagan mamarrachos, hagan cualquier cosa que les permita eh, hacer una imagen más clara de la situación. ¿Listo? Especialmente en matemáticas. En matemáticas es muy abstracto, por eso es que es difícil. ¿Ok? Sí, rayen ese cuadernillo, sí se puede. Listo. Perfecto. Porque ya cuando uno tiene la imagen, es mucho más fácil la matemática. Y lo mismo con física y lo mismo con este tipo de materias que uno no entiende. Uno no entiende por qué. Uno solamente ve letras, uno no se imagina lo que está pasando. Bien. Hago la cabeza de un osito para hacer esa pregunta, claro. Todo lo que les permita entender la situación, eso es lo que va a hacer que ustedes se ganen esas preguntas. Bien. Siguiente entonces. 1 minuto para la siguiente pregunta. Sí, ya, fíjense, ya pasamos a naturales. A ver cómo lo hacen. Ok, entonces fíjense, naturales tiene su complique, chicos, tiene su complique porque hay preguntas que son tan fáciles de naturales que parecen que hay una trampa,
parece que hay algún truco, parece que uno está ignorando algo y por eso parece tan fácil. Pero pues sí, toca tener todo bastante claro, todo lo que están haciendo. Uy, fíjense chicos, esto es lo que pasa el día de la prueba real. Sí, uno marca esta pregunta y uno está súper convencido, y uno dice, no, pues esta pregunta está fácil, yo mínimo saco 400. Entonces, consejo para todos ustedes. Cuando les pregunten cómo les fue en el ITFES, no digan nada, ¿vale? Digan, no sé. No se atrevan a decir nada porque luego, eso es como esa es como la maldición, ¿listo? Los que dicen que van a sacar 500 son los que menos sacan. Entonces, bueno, yo no soy supersticioso ni nada de eso, pero sí es bueno no confiarse, ¿vale? Sí es bueno no confiarse para luego no estar decepcionados. Porque miren, esto es lo que pasa. Fíjense, esta es una pregunta que parece tan regalada, pero tiene su truquito. Si uno se confía, si uno dice, uy, ya la A, sin mente, puede pues que pase esto. Yo por eso dije que me iba a ir mal. Ok. Listo, entonces presten atención a lo siguiente. Miren. Primero, ¿qué son los reactivos? Los reactivos son los que reaccionan, ¿ok? Los que reaccionan para formar un producto, ¿ok? Entonces, estos son los reactivos, los que están antes de la flecha. Esos son los reactivos. Y lo que está después de la flecha es el producto. Es que esa flechita significa produce, literalmente. Bien. Ese es el significado de esa flecha en química. Produce. ¿Vale? O si no, si quieren hacer la analogía con una ecuación matemática, esa flechita es como el símbolo igual. Esto más esto es igual a esto otro. ¿Vale? Bueno, no es necesaria, no es precisamente que es igual, pero pues es una analogía que sirve para entender. ¿Vale? Entonces, te están preguntando los productos. Entonces, aquí toca tener muy claro lo siguiente. Y es que... ¿vale? Y es esto. Los coeficientes, estos números grandes que ustedes ven acá, por ejemplo, el 2, eso se llama coeficiente. Y eso se llaman las moles. Moles viene de moléculas. Entonces, ese número grande me dice la cantidad de moléculas que hay. ¿Vale? La cantidad de moléculas que hay de una sustancia. ¿Vale? Pero el elemento como tal, o en este caso el compuesto, esto es un compuesto, es H2. ¿Listo? H2. Por eso es que el dibujito ayuda mucho. Miren. Esto es, miren que hay esto. Este es un H2. O sea, dos átomos de hidrógeno enlazados. ¿Vale? Dos átomos de hidrógeno y acá otros dos átomos de hidrógeno. Por eso que hay dos moles, dos moléculas. Bien. Y del otro lado, pues, está el O2. O sea, dos átomos de oxígeno forman esa molécula. ¿Vale? Forman esa molécula. Bien. Entonces, los reactivos son los que marcaron la A fue porque se confundieron con los moles. ¿Listo? Las moléculas me dice, pues, si cuántas moléculas hay, más nada. ¿Ok? ¿Cuántas moléculas hay? Pero aquí te están diciendo cuáles son los reactivos. ¿Ok? Y los reactivos son los átomos, o sea, qué tipo de átomos están reaccionando. Bien. Entonces, los átomos que están reaccionando son hidrógeno, bueno, H2 y O2.
¿vale? H2 y el O2, esas son moléculas, ¿ok? Las moléculas de H2 y moléculas de O2, ¿vale? Por eso era la C. ¿Listo? Vale. Y eso es todo. Sí, solamente había que tener claro eso, no dejarse confundir con el número grande. Ese número grande me dice la cantidad de moléculas, la cantidad de moléculas que hay. Pero la molécula como tal, la molécula que está reaccionando es solamente la letra y el número pequeño. Bien. Me puse a balancear, no, ahí no te piden que balances nada. Bien. Ahí no te están pidiendo que te pongas a balancear. Muy bien. Siguiente. Entonces, atentos a esos detallitos porque son los que marcan la diferencia en el ITFES. Perfecto, vale. Y ahí, por cierto, chicos, no les dé pena o no les dé, si no se sientan mal si de pronto no me siguen el ritmo, si de pronto no entendieron lo que dije. Eso es realmente normal, ¿ok? Solamente díganlo, ¿sí? Me lo dicen y ya yo lo anoto para explicarlo mejor el fin de semana, ¿vale? Ya con más calma, ya pues sin la presión del tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si no entendieron nada de lo que dice la pregunta anterior, lo podemos repasar el fin de semana. Y así con cualquier tema que ustedes vean complicado. ¿Vale? Porque si ya para que entiendan, pues tengo que devolverme más y retomar algunos conceptos del colegio. Entonces, sí, por eso es que vale la pena repasarla el fin de semana. Cualquier tema, ¿vale? Cualquier tema que no entiendan, que nada de lo que dije les quedó claro, lo podemos repasar el fin de semana sin problemas. Yo necesito 2 minutos en naturales. Pues no, con práctica, ¿vale? Con práctica se puede, se puede responder esto en 1 minuto. Vale, aquí la mayoría marcó la D y la B, pero sí, a la mayoría les fue bien. Ok, entonces, ambas son sustancias heterogéneas porque solamente, fíjense, los que empezaron a leer el cuadrito, los que empezaron a leer toda esa tabla, pues perdieron bastante tiempo. ¿Se acuerdan de la estrategia de primero váyanse a la pregunta y luego leen la tabla? Porque es que si no, no saben qué van a buscar. Entonces, ¿a qué les servía bastante esa estrategia? Te están diciendo qué tipo de mezclas son 1 y 2. Bueno, sin leer esto, sin leer lo que dice en la tabla, podemos ver que son heterogéneas, ¿vale? Que son heterogéneas. Porque las sustancias heterogéneas son las que están hechas de varios componentes, ¿ok? Son las que están, y bueno, y ahí te lo dicen. Vale. Bien. Los que marcaron, y bueno, los que marcaron la D, los que marcaron la D. El problema con la D es que, sí, parece que, sí, es la A. Pero los que marcaron la D se equivocaron porque parece que hay dos en la
en la sustancia 1 parece que hay dos, dos sustancias y sí, está un sólido, ¿ok? Y está pues el líquido. Pero lo que diferencia las sustancias homogéneas y las heterogéneas es el color, ¿ok? Esa es como la forma más fácil de saber si es heterogénea o si es una sustancia homogénea. Si tiene un solo color, es homogénea, ¿vale? Por eso es que la sustancia 1 no es heterogénea, ¿vale? Los que marcaron la D. La sustancia 1 no es heterogénea porque tiene un solo color, ¿vale? Esa es como la forma más fácil. O que es lo mismo que tiene una sola fase. Una sola fase quiere decir un solo color, ¿vale? Un solo color. Si tiene ya diferentes colores, o sea, diferentes fases visibles, ya es heterogénea, ¿vale? Heterogénea es cuando tú puedes diferenciar los componentes. O sea, a simple vista tú puedes decir, mira, aquí hay una sustancia, aquí hay otra sustancia. A simple vista. Eso es una sustancia heterogénea. Bien. Una mezcla heterogénea. Las mezclas homogéneas son las que a simple vista no se puede diferenciar qué sustancias tiene. ¿Listo? El ejemplo que yo siempre coloco es el de la Coca-Cola. ¿Listo? Cuando ustedes ven una Coca-Cola, pues la Coca-Cola es negra, no solo tiene un solo color. Pero ahí tiene azúcar, tiene conservantes, tiene un montón de químicos, tiene, ¿listo? Tiene un montón de cosas ahí dentro, pero tú no ves nada. Por eso es una sustancia homogénea, porque tiene un solo color, ¿vale? Entonces, por eso es que la sustancia 1 es homogénea, porque solamente tiene un color, y la sustancia 2 es una mezcla heterogénea, porque ahí a simple vista se ve que hay un color gris y uno blanquito. Así de simple. Siguiente entonces. Listo. Listo, concentrados. Ojo con esta pregunta. Que aquí mucha gente se equivoca por no leer bien. Vale, entonces fíjense que cuando yo les coloco 2 minutos, les va bien en naturales. Pero cuando les coloco 1 minuto ya es más difícil, ¿verdad? Toca concentrarse mucho más en naturales para hacerlo más rápido. No pude pensar rápido, mis neuronas se alteraron, claro, sí, porque apenas están aprendiendo a manejar eso. Bien. Entonces, ¿cuánto tiene que descender? Vale. Miren lo siguiente. El estudiante sabe que la energía potencial depende de la altura y de la masa del objeto. Bien. Entonces, de repente observa que mientras el obrero se mantiene sosteniendo el ladrillo 1 a una altura de 1 metro respecto al piso, el otro obrero deja caer el ladrillo 1. Bien.
Entonces, ¿a qué altura tiene que descender el ladrillo 1 para que ambos ladrillos tengan la misma energía potencial? ¿Vale? ¿Cuánto tiene que descender? ¿Vale? Para que tengan la misma energía potencial. Listo. Lo voy a poner acá para que lo vean mejor. Para que tengan la misma energía potencial, deben tener la misma altura. ¿Listo? Porque eso es lo que te dicen. La energía potencial depende de la altura. ¿Vale? O sea que si tiene más altura, tiene más energía potencial. Si tiene menos altura, pues tiene menos energía potencial. ¿Vale? Entonces, altura y también de la masa, pero en este caso, la masa de los objetos es la misma, son 2 ladrillos. Bien. Profe, ¿y usted por qué no empieza a leer desde arriba? No, pues para ahorrar tiempo, para hacer más preguntas. Listo. Pero obviamente, esto es el contexto. Un estudiante observa la construcción de edificios o el colegio. ¿Vale? Ese es el contexto, siempre se los dan. Bien. ¿Vale? Porque ya ustedes lo leyeron entonces. Por eso es que no lo leo yo, porque ya ustedes lo leyeron. Entonces solamente les tengo que explicar. Para ir más rápido. Bien. ¿Es necesario leer desde el comienzo la prueba real? Sí, claro. Claro, sí. Siempre hay que leer bien el contexto, porque si tú no tienes la situación clara, luego la pregunta va a ser casi que imposible o va a ser muy fácil que te confundas. Entonces, sí. En el IFE hay que leer todo, ¿vale? Grábense eso. En el IFE hay que leer absolutamente todo, hasta el número de la pregunta. Incluso cuando te dicen, lea con la siguiente información, responda a las preguntas de la 1 a la 5, incluso eso hay que leerlo, ¿vale? Ya lo que tú puedes hacer es cambiar el orden, o leer esto primero, luego leer lo otro, para ahorrar tiempo. Pero hay que leer, siempre hay que leer todo. Bien. Bien. Listo. Entonces, ¿cuánto tiene que bajar el ladrillo 1? Pues está en 3, tiene que bajar hasta 1, hasta donde está el ladrillo 2. Okay. El ladrillo 2 está en un metro, está a 1 metro. Entonces el ladrillo 1 tiene que bajar de 3 a 1. Y de 3 a 1, pues la diferencia es 2 metros. Ok. Esa es la diferencia. Para que tengan la misma altura, el ladrillo 1 tiene que bajar 2 metros. Bien. Por eso era la A, para que tengan la misma altura, para que el ladrillo 1 quede a la misma altura del ladrillo 2. Entonces tocaba ahí leer bastante bien. Ok. Se lo tira. Listo. Lo que confunde aquí es lo siguiente. Lo que confunde es esto, ¿verdad? 3, 2.5, 2, 1.5 y 1. Bueno, el ladrillo 2 está aquí, en 1 metro. Ahí te lo dicen también en el enunciado. El ladrillo 2 está a 1 metro. Y el ladrillo 1 está a 3 metros. Entonces, para que tengan la misma energía potencial, deben tener la misma altura. ¿Ok? Los dos deben estar a la misma altura. Entonces, el ladrillo 1, que está a 3 metros, baja hasta donde está el ladrillo 2, que está a 1 metro. ¿Vale? Y de 3 metros a 1 metro hay, pues es 2 metros de diferencia. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación de energía potencial? ¿Para qué? No lo necesitas. ¿Vale? No lo necesitas. De hecho, en el IFES hay fórmulas que hay que aprenderse, pero entre menos fórmulas se aprendan, mejor. ¿Listo? Por ejemplo, la energía potencial es masa por gravedad por altura. Pero no es bueno que dependan de la fórmula, ¿vale? Solamente tengan claro el concepto. La energía potencial depende de la altura. Eso es lo que deben saber. ¿Vale? El IFE no les va no les va a preguntar la fórmula. Bien, yo restando con calculadora. Claro, sí, 3 menos 1, 2, la diferencia.
¿Listo? Eso es lo que hay de 3 hasta 1 metro. Eso es lo que tiene que bajar el ladrillo 1. ¿Vale? Si el ladrillo 2 estuviera en el piso, pues le tocaría bajar todos los 3 metros. Pero como no está en el piso, sino que está levantado, por eso le toca bajar solamente 2 metros. ¿Vale? Entre más altura, más energía potencial. ¿Sí? Son directos. Más altura, más energía potencial. Perfecto. Entonces, ahí ojito con ese tema que es muy, pero muy importante. Vale. Pero fíjense, todo depende es de haber entendido bien la situación. ¿Cuánto tiene que bajar para que estén a la misma altura? Yo creo que eso es lo más difícil de este tipo de preguntas. Entender todo eso la primera. Bien. Siguiente. Listo. Hagamos un par más y nos vamos a practicar inglés. Vamos con esta que también tiene su trampa. Me logré acordar de la fórmula de densidad, creo. Claro. Muy bien. Entonces, a ver cómo le fue. Uy, un montón de gente marcó la D. Listo. Entre la distancia entre las partículas aumenta y la masa disminuye. Ok. Y la B dice, la distancia y el volumen aumenta. Vale. Dudé de mis conocimientos. Vale. Sube el volumen y disminuye la densidad. Ok. Entonces miren lo que dice. Para los que se equivocaron. Dice, bueno, se lo voy a pasar acá al OneNote. Un bloque de hielo seco, o sea, dióxido de carbono sólido, cambia de estado sólido a gaseoso en condiciones ambientales. Sí, esto se usa mucho para el humo de las fiestas, ¿vale? Para el humo de las fiestas se usa esto, se dice así, hielo seco. Hielo seco, porque a temperatura ambiente cambia al estado gaseoso. Y ahí se forma el gas ese que se ven en las fiestas, en las discotecas. ¿Sí? Le dicen así, hielo seco, que es dióxido de carbono sólido. Bien. Entonces, este cambio de estado determina un cambio de densidad en el CO2. Teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado, la densidad del CO2 disminuye. ¿Por qué? ¿Vale? Listo. Entonces, miren lo que pasa. Cuando una sustancia está sólida, la razón por la que está sólida es porque sus partículas están muy junticas. ¿Ok? Así como en Transmilenio, cuando el Transmilenio está lleno, bueno, así están, cuando el bus está lleno, así están las partículas de una sustancia sólida, muy pegaditas, y por eso es que son así, por eso es que es sólido, ¿vale? Cuando cambia a líquido, lo que pasa con las moléculas es que se van separando más. Se separan, entonces tienen un poquito más de libertad, por eso es que los líquidos
no tienen una forma definida. ¿Listo? Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene porque las moléculas, como están más separadas, pues tienen más libertad para moverse. Bien. Y cuando están en estado gaseoso, ahí sí se separan muchísimo más. Esos son aún más libres. Las moléculas pueden ir mucho más, se pueden separar mucho más. Esa es la diferencia entre sólido, líquido y gaseoso. ¿Vale? Entonces, fíjense que cuando hay un estado, cuando hay un cambio de estado, lo que pasa con las distancias es que van cambiando. La distancia entre las moléculas va cambiando cuando se cambia la densidad. ¿Ok? Y el volumen también, porque el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, o sea, el espacio que ocupan. ¿Listo? En este caso, el estado, cuando está en estado gaseoso, ocupa mucho más espacio porque las moléculas se van mucho más lejos. ¿Ok? Las moléculas ocupan más espacio. ¿Listo? Porque las moléculas se van más lejos. ¿Vale? Entonces, por eso es que cambia. Lo que cambia es la distancia entre las partículas, ¿bien? Y el volumen. ¿Ok? La distancia entre las partículas y el volumen, eso es lo único que cambia. Porque la masa, pues, la masa va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que como cuando se cambia de estado, las moléculas van a estar más regadas, pero 1 gramo, pero va a seguir siendo la misma masa. ¿Ok? La masa no tiene nada que ver. Pues no, o sea, si tú no estás agregando más sustancia, pues no aumenta la masa. ¿Ok? No va a aumentar la masa. Bien. La masa, pues, no aumenta a menos de que tú no le agregues más. No, si no le agregas más hielo, pues no aumenta la masa del hielo. ¿Ok? La masa es el peso. No necesariamente, pero sí, para que lo entiendas, es que el peso es la masa unida con la gravedad. Bien. El peso es la masa con la gravedad. Pero pues sí. Por eso que en principio no es lo mismo masa y peso. Porque el peso depende de la gravedad. De eso tú no pesas lo mismo que en la Tierra y en la Luna. No pesan lo mismo. Porque la gravedad es diferente. Pero la masa sí es igual. Bien. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, claro. Entonces, si tú no le agregas más materia, si tú no agregas más sustancia, pues la masa se mantiene. Pero si cambia el volumen, si cambia el volumen cuando se cambia de estado. Bien. Perfecto. Entonces, la última. Hagamos la última, chicos. A ver cómo les va. Listo, y sí, ya con esto nos vamos a practicar inglés para no irnos tan tarde. Clase. Ok. Vale.
esta pregunta. ¿Por qué Juan no tiene amigos? Vale. Profe, sin echarle mentira, tardé 15 segundos en marcar y nunca la había hecho. Ok. Vale. Eso es un resultado del entrenamiento. Entre más hagan este ejercicio, más van a ser capaces de responder y de entender todo a la primera y de marcar de una. ¿Sí? Y sin dudar, obviamente, porque también hay que marcar con seguridad siempre. Listo. Uy, estaba fácil. Dice Juan Diego, estaba fácil. A 35 le salió mal. Ok, vale. Ok, espérense. Aunque de pronto sí le salió bien. Espérense, vamos a leerla bien. Dice, el profesor de Juan le entrega tres objetos de igual volumen y forma, pero de diferente material. Y le pide que los deje caer desde la altura de los hombros y observe el tiempo de caída al suelo de cada uno de ellos. Juan observa que los tres tardan tiempos diferentes para llegar al suelo, a pesar de que los tres están sometidos a la misma aceleración gravitacional. Bien. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas se puede contestar a partir de las observaciones que realizó Juan? Vale, vale. Entonces, es que yo sabía que no era la B y aún así la marqué. Dice, la mayoría marcó la B, dice, la fuerza gravitacional es proporcional a la masa de los objetos, pero chicos, la fuerza gravitacional es la misma en toda la Tierra, ¿vale? O sea, la fuerza gravitacional no depende de, o sea, eso no es necesario esa pregunta, pues, ¿vale? Porque la gravedad no depende de eso, la gravedad depende, ya es del planeta, ¿listo? La gravedad del planeta es la misma en todo el planeta, ¿ok? Entonces, por eso es que la B de que la fuerza gravitacional es proporcional a los objetos, quiere decir que entre más masa tenga un objeto, la fuerza gravitacional es mayor. Y, ¿vale? Y no necesariamente, ¿verdad? El peso sí depende de la masa, ¿ok? Si fuese el peso sí, el peso es la masa por la gravedad, ¿listo? El peso sí es proporcional a la masa. Entre más masa, más peso, ¿ok? Pero la gravedad no, la gravedad pues es la misma siempre, ¿vale? Independientemente de la masa que tenga el objeto, la gravedad no va a subir ni va a bajar. La gravedad es siempre la misma, porque la gravedad depende del planeta, ¿ok? Entonces, entonces, sí, por eso es que la C es un poco más acertada. La fuerza neta que actúa sobre cada uno de los objetos es diferente. Pues si, si llegan en tiempos diferentes, es porque las fuerzas que actúan sobre ellas, pues, puede ser diferente. ¿Ok? ¿Vale? Los tres están sometidos a la misma fuerza gravitacional, pero, pues, la fuerza neta ya depende, no sé, de la fricción con el aire, también del volumen. Entonces, puede ser diferente. Y la fuerza neta también, la fuerza neta tiene que ver con el peso, ¿vale? Entonces, imagínense la situación. ¿Vale? Aquí está el objeto 1, el objeto 2 y el objeto 3. ¿Vale? Entonces, la fuerza neta, pues está la fricción y también está el peso. ¿Ok? El peso siempre es hacia abajo. ¿Ok? El peso siempre se dibuja hacia abajo, pues, porque el peso depende de la gravedad. ¿Vale? Entonces, fíjense que
Entonces, fíjense que el peso aquí sí, esa sí es una pregunta que se puede responder con la física. ¿Listo? La fuerza neta. En este caso, el que tenga más masa, el objeto más básico, pues tiene mayor peso, ¿vale? Tiene mayor peso, entonces por eso puede que llegue más rápido, ¿vale? Entonces, es por eso. Bien. Vale. Y bueno, y dice la A, ¿por qué no puede ser la A? Esa también es. El tiempo de caída de los depende de la altura del lanzamiento. Vale. Esa se puede descartar por dos razones. ¿Vale? Por dos razones. La primera es que, fíjense que lo deja caer desde la misma altura de los hombros. ¿Ok? Desde la altura de los hombros, entonces aquí no está cambiando la altura. ¿Vale? Entonces, eso no es una pregunta. Si él estuviera probando con diferentes alturas, sí podría ser la A. ¿Ok? Sí podría ser la A, pero aquí dice que está lanzando los tres desde la misma altura. Entonces, eso, esa no es una pregunta que pueda hacer con lo que él observó. ¿Vale? Con otro experimento sí, porque ya se observa otra forma, ya se observa otra cosa, pero él no observó diferentes alturas. Entonces, no se puede. Por eso es, ¿ok? Si mi amigo era más alto que el otro, claro. Si hubiesen probado con diferentes alturas, esa observación, esa pregunta sí podría ser, estaría buena, ¿vale? Porque debe ser, fíjense lo que dice, teniendo en cuenta, a partir de las observaciones que realizó Juan, ¿vale? A partir de lo que él observó y él no observó diferentes alturas, ¿vale? Por eso es que se descarta la A. Bien. Entonces, sí, la A puede ser confusa porque dice tiempo y ahí también dice que tardaron tiempos diferentes, pero no por la altura, ¿vale? No por la altura porque tenían alturas iguales. Listo. Sí, sí, sí va a ser, sí va a haber Kahoot. Vale, sí va a ser Kahoot. Sí vamos a hacer Kahoot. Veamos el podio. Y ya con eso nos vamos a hacer Kahoot. Sí. A ver, de tercero, Bing, ok. Irash y Melissa, ok. Melissa, primera vez que te veo en el podio, Melissa. Hoy estabas inspirada. Hoy Melissa estaba inspirada, ok. Buen trabajo, Melissa. Excelente. Y bueno, sí, a los demás también. Ok. Excelente trabajo. Vale, ya para terminar, hagamos un Kahoot y ya con eso